Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio de divulgación de la ciencia y tecnología generada por los actores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un gusto que nos acompañen en esta emisión porque estamos transmitiendo a través de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, y ahora también pues con las plataformas digitales en radio.ujat.mx en cualquier dispositivo. Nos da mucho gusto que nos acompañen porque, como les decimos, este programa es dedicado para el conocimiento científico y que podamos comprender pues algunas problemáticas o situaciones que tenemos precisamente en el territorio tabasqueño. Y en esta ocasión vamos a platicar con el doctor José Armando León Nájera, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, en esta continuidad de temas sobre esta división, la DACA, que es parte también de las divisiones académicas de nuestra universidad, pero a nombre de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, en colaboración con el SECOM, con el Centro de Comunicación y un equipo de colaboradores, hacemos este programa para llevarles las noticias de ciencia. Y pues les decía, está con nosotros el doctor José Armando León Nájera. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todo este equipo que me hace la invitación, con gusto, para poder ayudar a hacer conciencia. Exactamente, como el nombre UJAT Conciencia. Y pues el tema que hoy vamos a platicar es sobre clasificación y cartografía de suelos del Rancho Escuela DACA, pero primero quiero platicarles un poco sobre la información de lo que tenemos como información del doctor. Y es que pues es especialista en suelos a través de la experiencia práctica, así como en la investigación científica y la docencia, y también como parte de su carrera profesional, pues cursó la maestría en ciencias en agroecosistemas tropicales en el Colegio de Posgraduados y el doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, o mejor conocido como ECOSUR, también diseñando, ejecutando y dirigiendo proyectos de investigación como la clasificación y cartografía de suelos en la sabana de Huimanguillo, Tabasco, la evaluación de cultivos de cobertura en huerto de limón persa, esto en Veracruz, la mineralización en suelos abonados con residuos orgánicos en los Altos de Chiapas y otros más como el programa ambiental de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, del cual es parte el doctor. Y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Vamos a escuchar primero una cápsula, ahora sí, para que los micrófonos sean del doctor, y volvemos con más información de UJAT Conciencia. Clasificación y cartografía de suelos de Rancho Escuela DACA. La cartografía, que proviene del griego kartis, mapa, y grafein, escrito, es decir, mapa escrito, es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para ser graficadas con diferentes dimensiones lineales o a escala reducida. La evolución de estos suelos ha estado influido por los materiales geológicos, los procesos de interperismo, la precipitación y la temperatura, la vegetación y el relieve y, por supuesto, el tiempo en que ha estado expuesto a estas fuerzas, así como el factor antrópico, es decir, el manejo, lo que sugiere propiedades morfológicas, físicas y químicas que es necesario determinar y registrar, puesto que en ellas se fundamentarán los criterios para su uso y manejo bajo un enfoque sustentable. En el caso de Tabasco, el suelo es similar al de Chiapas y Guatemala, en los que podemos encontrar el suelo arcilloso rojo, los calcáreos, los suelos aluviales y suelos de tipo hidromórficos. Hoy en día, los suelos del estado presentan un gran deterioro debido a diversos factores ambientales y humanos, como la explotación de riquezas verdes, los cerros, que son fundamentales en el ambiente, y la preservación de oxígeno y hábitat de diversos animales silvestres. Por otra parte, el suelo es el componente natural
en el cual es cimentada la infraestructura y en ella se reproducen especies vegetales y animales, como parte de los conocimientos prácticos que se generan en el Rancho Escuela de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la UJAT, donde se imparten las carreras de Ingeniería en Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Acuacultura, por lo que es necesario un estudio, en este caso, el levantamiento de suelos a nivel detallado que implica su clasificación taxonómica y cartografía, lo cual repercutirá en un mejor conocimiento de los suelos en esta parte de la unidad geomorfológica de terraza estructural. Para UJAT Conciencia, Ángeles Jiménez. Ahora sí, doctor, platíquenos entonces sobre este tema muy interesante y relevante sobre la clasificación y cartografía de suelos, y podemos iniciar, ¿no? Como pues el tema de el suelo de Tabasco es muy bondadoso, pero podemos encontrar a veces algunas situaciones interesantes, a veces no, y pues platíquenos sobre este estudio cartográfico. Bien, muchas gracias, Adrián. Podríamos comenzar por hablar un poquito sobre la importancia social del suelo. El suelo, a pesar de viéndolo macroscópicamente, a nivel global, a nivel terráqueo, globo terráqueo, es una capa muy delgada, diminuta, comparada con las otras capas que hay debajo. Sin embargo, su impacto, su función ecológica, social, económica, es grandísima, es determinante para nuestras sociedades. Es un recurso que escaso ya en estos tiempos, que podría decirse hasta que es no renovable, porque tarda muchos años en poderse formar 1 centímetro de suelo. De ahí la importancia de conocer este recurso, ubicarlo, cuantificarlo y sobre todo caracterizarlo en su estructura, en lo que le denominamos, es un agujero que hacemos en el suelo de unos 2 metros, que se denomina perfil del suelo, y ahí vemos que está formado por varios estratos interesantes, con colores diferentes, texturas. Eso se llama morfología del suelo, es un grupo de propiedades que se utilizan para estudiarlo. De ahí tomamos muestras del suelo, de cada estrato, y se analizan en laboratorio. Entonces, otra fase es la obtención de datos en laboratorio y datos químicos, ¿verdad? Ya vimos una parte en la estructura de datos físicos. Por eso hablamos de características físicas y de características químicas. Pero hay otro grupo de factores que intervienen en la formación o evolución de un suelo, que son los factores que se denominan ecológicos de formación del suelo, ¿sí? Y todo esto conlleva una serie de procesos edáficos que se conocen, porque la ciencia del suelo también se conoce como edafología, ¿verdad? Entonces, en el mundo es muy importante saber ubicar estos suelos a través de esos parámetros que le acabo de mencionar, y no puede faltar esa información en nuestro estado de Tabasco. Se han hecho varios estudios desde antes de los 80, ¿verdad? Cuando la Secretaría de Recursos Hidráulicos se enfocaba mucho a realizar estos estudios agrológicos, les llamaban. Posteriormente, las instituciones de educación e investigación, como el antiguo CESAR, el Colegio de Posgraduados mismos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y es así como, bueno, después de 35 años aproximadamente de ser ingeniería en agronomía en DACA, bueno, creo que debemos avanzar, debemos también ir actualizando, ir mejorando la información que se tiene de los suelos, y qué mejor que un estudio, se llaman levantamientos de suelo, y no es más que un mapeo de suelos con sus análisis físico-químicos para poder llegar a decir, más o menos a darle un nombre que denote de qué manera, con esas propiedades que nosotros que presentamos y con las cuales los clasificamos,
nos puede dar una pauta sobre cómo manejarlos de una manera más equilibrada ecológicamente, ¿sí? Y con eso poder elaborar programas de desarrollo sustentable. Esta actualización de información, ¿cada cuánto se hace la actualización o cada cuánto se debe hacer la actualización de la información del tipo de suelo que tiene una región, un lugar? En este caso, pues el tema que ustedes están agarrando de la división de la DACA. Sí, mire, los fenómenos climatológicos, el mismo material rocoso que le dio origen a estos suelos, la vegetación, los seres vivos que están sobre ella, influyen, ¿verdad? Ejercen una influencia primero en ir rompiendo la roca, irla degradando, y después las reacciones químicas que se llevan a cabo entre esos componentes. Este tiempo son tiempos muy largos, ¿sí? Como les decía, puede llevarse 100 años formar dependiendo del clima, 1 centímetro de suelo. 300 años, un solo centímetro. Entonces, los estudios se pueden hacer una vez que se determinaron las unidades de suelo, con sus nombres y sus características, van a permanecer por mucho tiempo mientras no haya, sí, efecto de algún manejo agrícola. Entonces puede que haya cambios y se necesiten hacer algunos análisis de suelo para afinar, para tener actualizada la cartografía y la clasificación, o más bien el uso. Pues para conocer las variaciones, nuevas características del suelo, pues se requiere de unos lapsos muy grandes de espacio para poder conocerlos en la historia, ¿no? A veces hasta 100 años nos comentaba que tarda en generarse 1 centímetro del suelo. Y también pues nos viene una duda que podemos plantear en esta pregunta, en este espacio, doctor, sobre pues las afectaciones y qué actividades son las que afectan más el suelo, y si podemos hacerlo en referencia a Tabasco, y también cuál es esta diferencia que podemos encontrar en el suelo de Tabasco en comparación con otros terrenos del país. Ok. Bueno, primero nos vamos a ubicar ecológicamente. Estamos en una región de clima tropical, con lluvias algo elevadas, o sea, un rango de arriba de los 2000 a 4000, hasta más de 4000, desde la costa hasta Teapa, ¿verdad? La sierra norte de Chiapas. Y eso es por un lado. Por el otro, eso genera una serie de... Bueno, por otro lado, qué rocas, qué tipo de materiales rocosos, ya sean consolidados o sólidos, mejor dicho, sólidos o sueltos, dieron origen a los suelos de la planicie tabasqueña. La vegetación que allí se favoreció y luego el manejo que le ha dado el hombre, ¿ya? La tala de las selvas, donde las partes donde ella se extendía, los organismos que allí han crecido, todos han influenciado. Si combinamos todos esos factores, como es la vegetación, los animales que viven más en contacto con el suelo, el clima, ¿verdad? Ya decía yo, la roca formadora del suelo, y el tiempo, ¿verdad? El tiempo a que ha estado expuesto bajo ese conjunto de factores, ese conjunto de influencias. Esa combinación de factores nos va a dar una gran diversidad en el suelo, de suelos, para empezar, y una gran variabilidad en sus características. Entonces, partiendo de ello, también necesitamos comentar, es necesario decirlo, que hay dos tipos
de aparente afectación del suelo, aparente degradación del suelo, degradación física, ¿verdad? Cuando hablamos de erosión, hablamos de disgregación de las partículas del suelo, de los agregados del suelo, y luego su consiguiente arrastre, ya sea por las corrientes de agua o el viento. Esos fenómenos lo podríamos denominar naturales, ¿verdad? Una erosión geológica natural que va a ocurrir, y por eso es que aquí es una zona tan plana, porque a través de los miles de años ha ocurrido ese proceso, arrastre, rompimiento de las rocas y deposición allá adelante, ¿no? Acumulación hacia las áreas bajas. Entonces tenemos suelos, vamos a decir, una variedad de suelos, ¿verdad? Podríamos decir los suelos viniendo de la costa, unos suelos formados por los bordos y la actividad, vamos a decir, del oleaje, ¿okay? Que atrae o que empuja materiales, sedimentos muy arenosos, combinados con arena, ¿verdad? Y por lo tanto esos suelos resultan en suelos arenosos, con pocos estratos, ¿verdad? Eso nos está dando una indicación, hablando desde el punto de vista de la formación del suelo, que son suelos jóvenes, ¿verdad? Poco evolucionados, a pesar de estar en clima tropical. Pero ahí la dominancia del efecto de los materiales del mar, pues contrarresta todo eso, el desarrollo. Si pensamos en un recorrido desde la costa hacia la zona de la Sierra de Chiapas, bueno, tendríamos después un conjunto de áreas con suelos con bastante efecto de inundación, ¿verdad? Porque es la área de lagunas y luego pantanos, y donde también allí el fenómeno que ha influido es también el arrastre de materiales, pero ya no del mar, sino de las partes altas, de las sierras de Chiapas principalmente, materiales que han ido arrastrándose, han sido arrastrados por los ríos y se han ido depositando en forma... ¿Qué es lo que pasa cuando tiramos un conjunto, un costal con gravas, piedras y tierra? Lo primero que se lava, ¿no?, es la tierra, que se desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo lleva la corriente, porque es poco pesada. Luego las arenas chicas también los arrastran un poco, pero las gravas más gruesas, esas ahí se hunden, ahí quedan. Entonces, esa es la morfología, esos son los fenómenos que le dan la morfología a los suelos, y vamos a tener, a partir de los ríos, vamos a tener vamos a decir, esas clases de suelo. Vamos a tener unos suelos más gravosos o arenosos cerca de los bordos de los ríos, y a unos cuantos, o medio kilómetro, 1 kilómetro. Después tenemos suelos así como mezclados, ¿verdad?, con arena, con materia orgánica, con arcilla, pero no tanta, ¿verdad?, sino más bien limo, que es un material más grueso que la arcilla, y que va a quedar antes que la arcilla. La arcilla es el último pasajero que se baja de la corriente, porque es la que pesa menos. Esa es la que se asienta en las ollas, que le llaman, así los geólogos les llaman ollas, ¿verdad?, o cubetas, fondo de cubetas, hablando geológicamente. O sea, ese es el fondo de la olla, de la cubeta, donde asienta lo más fino, y ahí se forman suelos arcillosos. Entonces, los suelos, todos esos suelos son muy fértiles, contienen materia orgánica, contienen nutrientes del producto del rompimiento de las rocas, pero tienen el problema del anegamiento, de la inundación. Se pueden cultivar quizás en periodos de sequía, partes, las lometas, ¿verdad? Se pueden cultivar, se cultivan, de hecho. Y las áreas bajas también, como praderas, ¿verdad?
praderas inducidas del mismo pasto natural, o bien cultivadas, variedades cultivadas, especies traídas de fuera. Entonces, aquí el principal problema de degradación del suelo, ya hablando de la degradación humana, ¿verdad? Que le llamamos acelerada, se le llama en la ecología, en suelos, ya es producto de más bien ahí hay una compactación por el pisoteo del ganado en las praderas inducidas que se han realizado. Y en las lometas, donde pues se cultivan áreas pequeñas, ¿verdad? Normalmente son agricultores tradicionales que usan tecnologías tradicionales que no afectan en gran forma estas áreas. Ok, pero si nos venimos un poco más, nos recorremos un poco más hacia Teapa, vamos a encontrar unos suelos que se han formado debido a la composición de la roca, han generado suelos bastante arcillosos, pegajosos, ¿verdad? Y que ya están un poquito más alejados de las áreas con mucha agua, ¿verdad? Donde se acumula el agua, ya están más alejados, o también por sus canales, ¿no? Los canales de desagüe que se han construido, por ejemplo, en el Plan Chontalpa, esa parte de donde se cultiva arroz, se cultiva caña de azúcar, por Cárdenas, pasando Cárdenas hacia Coatzacoalcos. Entonces, pues se ha tratado de rescatar esas tierras para el cultivo a través de drenes, para el desagüe de los excesos de agua. Pero esos cambios de ser, bueno, de por sí ya se habían generado algunos suelos ahí muy chiclosos, muy arcillosos, difíciles de manejar, que se pegan mucho a las herramientas o al mismo arado del tractor, y casi imposible laborearlo, ¿verdad? Trabajarlo en épocas mojadas, en épocas lluviosas. Tiene que esperarse un tiempo. Les dicen curiosamente suelos de media hora. ¿Por qué? Porque tienes que esperar que seque un poco para poderlo arar, y te da media hora para que ares. Después de esa media hora, quizás exagerando un poco, quizás de unas 2, 3 horas, se seca como si fuera piedra. Entonces tampoco puede laborear, ¿verdad? Esos son unos suelos que se llaman vertisoles, ¿verdad? Que se agrietan, son negros. Esos suelos, entonces, ese es su problema, ¿verdad? No tanto la degradación, sino su misma naturaleza. Y ya hacia Huimanguillo, hacia las lomas de Centro, de Macuspana, pues tenemos los clásicos suelos rojos, ¿verdad? Que son algo pegajosos, barriosos. Ya no tienes mucho problema de anegamiento, de inundación allí. Claro, hay áreas todavía entre las lomas, por ejemplo, donde van corriendo el río Pichucalco o el río Tacotalpa, van como en una llanura, y esa pequeña planicie está conformada por aquellos arrastres o transportes de materiales que mencioné al principio, son muy fértiles, pero luego siguen las lomas, ¿verdad? Donde por el origen también del tipo de rocas que le dieron origen, son esos suelos que le llaman ácidos, erróneamente, y por lo que le acabo de decir también, a veces cometemos el error de decir que por estar en una zona tropical, son suelos ácidos, poco fértiles, ¿verdad? Muy problemáticos, y no es cierto, ya se lo acabo de mencionar, hay varias clases de suelo. Y en esta parte lo que afecta sí es una erosión, una pérdida de suelo primero porque se están ocupando constantemente. Ya tienen declives, ¿verdad? Porque están en lomas. Y si yo aro, ¿verdad? El terreno, paso
el arado o la rastra y aflojo los terrones, rompo los terrones, van a quedar sueltos y muy fáciles de que la lluvia los arrastre, y eso ha provocado que se pierda las capas más fértiles, la capa más fértil, la parte de arriba que está mezclada con materia orgánica o con los restos de las raíces de los pastizales o de los cultivos que allí se lleven a cabo. Entonces ahí hay erosión y sí hay acidez en eso, pero nada más en esos suelos. Hay cierta acidez. La acidez que la medimos a través de la escala de pH, donde podríamos hablar de, más bien está constituida por una escala de 0 a 14. De 0 a 7 se considera el lado ácido, y de 7 a 14 el lado alcalino. Entonces, pero la acidez no le da, el pH no me va a indicar realmente qué tan fértil o qué tan qué tanto potencial tenga de fertilidad o de infertilidad ese suelo. Más bien van a ser las cargas, los iones, las cargas de los iones del tipo de arcilla que se formó ahí, que se llaman arcillas de carga variable. Como su nombre lo indica, esas van a estar moviéndose mucho, y puede ser que yo determino un pH, pero si le agrego el líquido para medir el pH, me lo puede modificar y así. Entonces es difícil de pescarlo, como decimos coloquialmente. Entonces no podemos tomar como referencia únicamente el pH, sino tenemos que entrar un poco en la mineralogía de las arcillas que lo constituyen, y pues obviamente ahí sí va a influir los tipos de fertilizante que apliquemos, sobre todo los fertilizantes químicos, en la mayor acidez de esos suelos. Ahí sí lo vamos acidificando, y pues eso repercute en poco desarrollo de ciertos cultivos. Allí está bien marcado qué cultivos son los que van a prosperar, como los cítricos, la piña, la naranja, la yuca, el frijol nada más nativo, ¿verdad? Criollo, ¿eh? El pelón, frijol pelón. Pero los frijoles, las variedades estas que se cultivan, por ejemplo, en Acajuca o en la Frailesca, en Chiapas, muy difícil prosperan. Y el maíz, las variedades tampoco, solamente los mejenes, ¿no? Los criollos. Y eso cuidando también la materia orgánica, ayudándole un poco a no acidificar más el suelo. Entonces, esos son los principales problemas causados por el manejo, ¿sí? Los problemas son causados realmente por el manejo, como venimos observando, ¿no? Doctor, entonces sí. nos está puntualizando que obviamente tiene características diferentes, ¿no? Cada zona es muy interesante saber que pues también dependiendo de la altura, de las condiciones de disponibilidad de agua y todo lo que en cierto caso también nosotros aprovechamos del suelo, pues nos permite también entender que son los mismos problemas que usted nos decía, ¿no? Tanto la erosión, la acidez, que son problemas de manera genérica que presentan pues otras regiones del país. Pero aquí surge una pregunta del público que es muy importante también recalcar cómo ha sido la influencia del calentamiento global, cómo ha sido también la repercusión que ha tenido el calentamiento global en las afectaciones pues a los suelos, y si podemos también aterrizarlo hacia Tabasco, pues también sería un gran aporte, doctor. Claro. Bueno, sabemos que la causa principal del calentamiento global son los gases de efecto invernadero, y que uno de ellos, el de mayor proporción en la atmósfera y que provoca gran parte del problema de efecto invernadero,
es el dióxido de carbono. O sea, carbono. Y ese carbono, ¿de dónde vino? Aparte del que proviene de los combustibles, como el petróleo, el diésel, que es en una gran proporción, también proviene de toda la vegetación que desechemos, toda la vegetación que talemos, desde las hierbas más pequeñas, arbustos, hasta árboles. Obviamente, entre mayor sea la cantidad de hojas, de tallos que estamos desechando, mayor va a ser la producción, la contribución a la producción de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, tener unos, bueno, eso es por un lado. Por el otro, no se imaginan la proporción, la proyección que pudiéramos hacer de toneladas de carbono que existe en el suelo, en lo que denominamos la materia orgánica del suelo. Entonces, si nosotros talamos, provocamos dos causas de producción de CO2. Una, con la vegetación que se está descomponiendo y que está liberando CO2, y la otra, con la degradación de la materia orgánica, que estaba tranquilita, el carbono estaba tranquilito allí, guardadito en el suelo. Al estar laboreando, al estar haciendo prácticas no ecológicas, al estar laboreando o labrando el suelo, como se dice, o sea, arando, ¿verdad? Removiendo el suelo, suelos que no son aptos para ser removidos tanto, ¿verdad? Pues estamos dando pie para que la mucha o poca materia orgánica que estaba ahí conservando el carbono se libere y vaya a contribuir a generar esa capa que no deja salir los rayos solares que entran y que provocan ese calentamiento climático. Pues obviamente este es un problema global y que nos está afectando a todos. Aquí nos afectó con la inundación de 2007, con tantos cultivos que se dañaron, infraestructura carretera, escuelas, centros de salud, muebles y cosas, ¿verdad? En seres domésticos en la ciudad. A mí me tocó, yo lo viví. Entonces, efecto del cambio climático y pues el suelo tiene muchas funciones y como lo acabamos o lo vamos enumerando. Por eso le decía yo que no solo es el alimento que nos proporciona y para el ganado, sino también estos otros servicios, así se les denomina en ecología, servicios ambientales que proporciona el suelo, infiltración del agua, captura del carbono a través de de las raíces que mueren ahí, que se queda ahí en los perfiles del suelo, y la que se mantiene en la vegetación, ¿verdad? Entonces, tenemos un doble compromiso de conocer y manejar adecuadamente nuestro suelo. Sí, y enseñar, esa era una faceta que la quería comentar después, porque a lo mejor se nos acaba el tiempo ahorita. Bueno, yo lo quiero decir de una vez. ¿Verdad? Dígalo, doctor, dígalo. Por ser nuestra división y en particular nuestra carrera de ingeniería en agronomía, una materia, una profesión que se vincula mucho con el suelo, ¿verdad? Es otro de los propósitos por los cuales propusimos este proyecto de clasificación, de cartografía y clasificación de suelos en el Rancho Escuela de la DACA, porque no solo nos sirve como un plan piloto, un estudio piloto, que se puede extender a otros suelos que tengan condiciones similares y que las hay, sobre todo hacia Macuspana, porque formamos parte de una que los geólogos llaman una terraza estructural de Macuspana, porque forma parte de un bloque de lomas que se extienden hacia allá
y que no son tan infértiles. Esas lomas son muy benignas para el cultivo. Bueno, eso es en cuanto a el interés social, ¿verdad? El interés hacia los agricultores, que al conocer las características de nuestro suelo pudieran extender ese conocimiento hacia sus zonas agrícolas, hacia sus parcelas, y poder aprovechar ese conocimiento. Y por el otro, pues la práctica de los estudiantes, ¿verdad? Los aprendizajes procedimentales, que es en las competencias ahora, para ser más efectivo en la enseñanza por competencias, ¿verdad? Que tengan ellos un lugar donde realizar sus proyectos. Para realizar sus proyectos y todas las carreras, las 4 carreras que hay ahí, ¿verdad? Acuacultura, medicina veterinaria, ingeniero en alimentos, es ingeniero en acuacultura, e ingeniero en agronomía, requieren como sustrato al suelo, y por lo tanto creo que es una necesidad el que ellos conozcan más detalladamente esos suelos, y también ellos continúen con la elaboración de proyectos que sean ecológicamente sanos, ¿no? Equilibrados. Exactamente, Para luego difundirlo hacia donde les toque laborar, ¿verdad? Ya en su vida profesional. Sí, claro, y es que también es importante como que replantear ese escenario que usted nos dice, ¿no? Conocer el desarrollo, las características del suelo tabasqueño, porque también, pues, en este estudio que ustedes están llevando a cabo, pues, buscarán la manera de ejemplificar cuáles son las bondades, cuáles son los elementos con los cuales estos jóvenes que van a empezar a estudiar ahí en la división pueden tener a su alcance para desarrollar investigaciones y el mejor aprovechamiento dependiendo de la carrera, ¿no? Así es, porque cada una de las carreras se enfoca a un uso diferente al suelo. Ingeniería en acuacultura requieren de estanques, requieren de conocer la física del suelo, los estratos, para ver si son permeables o se va a filtrar el agua muy rápidamente. Los médicos veterinarios pues requieren establecer infraestructura para sus corrales, su manejo, y también necesitan la producción de forrajes, ya sea para proporcionar al ganado en el establo, o para pastorearlos. Ahí había que ver cuánto es el tiempo, cuáles son las especies que mejor cubren el suelo para evitar más erosión, que ya en parte pues se ha perdido, ¿verdad? Cómo recuperar la fertilidad, un poco más la fertilidad, elevar los rendimientos de pastizales, y el tiempo que puede estar el animal pisoteando sin que haya una mayor compactación o que dañe la producción del pasto, ¿no? Ese es por el lado de veterinaria. Por el lado de los agrónomos, pues ya ni se diga. Necesitamos producir lo más que se pueda de diversidad de cultivos, al menos en forma experimental, allí en la división, hasta donde las vacas nos dejen, ¿verdad? Porque las vacas, cuando están hambrientas y en periodo de secas, claro que tienen un pastel ahí cerca, ¿no? Que serían nuestros cultivos. Entonces, hasta claro, donde podamos llegar a un cuidado, ¿verdad? Y asegurar que esos trabajos, esos proyectos se lleven a feliz término, ¿no? Que se puedan evaluar. Nos va a ir dando pautas sobre el manejo ecológico, el manejo sustentable, que es lo que yo menciono allí, que no es más que producir sin dañar, ¿no? Utilizar sus potenciales, sus ventajas que tienen dentro de sus características físicas, químicas, o adaptarlos un poco también, los cultivos, ¿verdad? ¿Qué cultivos son los que mejor se podrían adaptar ahí para no provocar daño químico o daño físico o microbiológico también? Porque también el suelo son microorganismos. Sí. Y claro,
y es necesario ir planteando también esos escenarios, esas oportunidades que se pueden desarrollar en estudios futuros que vinculen a otras áreas de la universidad, no precisamente solo del área agroindustrial, sino también que puedan comercializarse, que puedan vincular estudios de salud. Y doctor, ya nos tenemos que ir, solo coméntenos pues algo más que quiera aportarnos sobre este mismo tema, el cuidado que debemos realizar como tabasqueños, como ciudadanos, ante el suelo que cada vez está teniendo mayores estragos con la erosión, con el desgaste de los pesticidas, todo esto que de manera directa estamos abonándole al piso, que no es nada benéfico. ¿Cómo usted nos puede dar su opinión para mejorar las condiciones del futuro que pues ya debemos aplicar? Sí, tiene mucha razón. Mire, cuando le decía que el suelo tiene una importancia a nivel global. El 60% de la superficie terrestre está ocupada por suelos que les llaman así, FAO, por ejemplo, como productivos, ¿verdad? En general. O sea, que se pueden cultivar, que se obtienen algún recurso como madera, o se pueden laborear para cultivo, ya sea de temporal o de riego. Y el otro 40% son improductivas. Son desiertos, son zonas rocosas, arenales, etc. Entonces, nada más el 60% se estimaba que se podía cultivar, podía tener un uso agrícola desde el año 90, ¿verdad? Han pasado muchos años, ha crecido la población en el mundo. Ya desde esa época se hablaba, dividiendo la superficie que le acabo de mencionar entre el número de habitantes, nos tocaba ya de 0.3, bajó a 0.2 hectáreas por cabeza, per cápita. Y ahorita ya debe andar por el 0.15. ¿Por qué? Porque se está perdiendo superficie, o está perdiendo fertilidad para producir sus alimentos, y pues cada vez necesitamos, o los vamos desechando, los vamos dejando a un lado, o se están degradando, se están desertificando. Con esto del cambio climático, también hay áreas que de ser una zona seca, cuando se podía cultivar una temporada, más o menos ahí llevarla, ahorita no se puede cultivar nada. ¿Por qué? Porque ya se perdió toda la vida ahí. Los pocos arbustos, sí, las hierbas que nacían, ya no nacen, ya no hay un reciclado de algo de materia orgánica. Entonces se desertificaron, se hicieron unos desiertos, se están haciendo desiertos. Entonces ahí se estaba perdiendo en esa época alrededor de 200,000 hectáreas por año. Entonces ya llevamos perdidas en 10 años, creo que llevamos perdidas ya 10 millones, algo así, de hectáreas. Y con la tecnología, con la investigación, se había compensado lo que se dejaba de producir ahí, se ha compensado, ¿verdad? A través del aumento de rendimientos. Pero a ese ritmo no vamos a dar abasto, ¿verdad? Se están perdiendo más tierras, más hectáreas de tierras productivas que las que nosotros en solventar el problema de la producción de alimentos. De ahí que sea necesario, es que sea una cultura general el conocer los suelos, y desde pequeños motivarlos a cuidarlo, a trabajarlo de una manera que no se degrade, irles dando, enseñando, formando a los muchachos desde primaria, secundaria, en cuanto a que se puede reciclar la basura orgánica, que se pueden reutilizar ciertos materiales que son contaminantes para hacer huertos urbanos, y pues ya ni lo dudamos que nuestros estudiantes relacionados con la agricultura pues lleven estos conocimientos, ¿no? Generen estos conocimientos de lo que es la agricultura sustentable.
entre ellas la agricultura orgánica, que lo tenemos como asignatura en nuestra carrera, ¿verdad? Y una serie de prácticas ecotecnológicas que tenemos la oportunidad de hacerlas allá en la división. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias por todo su conocimiento, por todo lo que nos ha aportado. Quedan más preguntas también por realizar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto de verdad por haber permitido que conozcamos un poco del suelo tabasqueño y hacia dónde camina esta investigación que están realizando, precisamente de la cartografía en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, ¿verdad? Claro. No, yo también les agradezco infinitamente el que me hayan invitado. Gracias a todos ustedes. Y pues que no sea la última. Creo que esperemos que no. Van a haber otras oportunidades. Esperamos ir dándoles algunas otras, el avance, ¿no? Los avances de este trabajo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos ustedes. Gracias a usted, tengan buena doctor. tarde. Y a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, y como dice el doctor, pues muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros en este programa, y nos despedimos para recordarles también que en unas próximas emisiones seguiremos desarrollando temas de interés que realizan los investigadores de nuestra máxima casa de estudios y de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Les dejamos los micrófonos para que sigan disfrutando de la programación de Radio UJAT. Excelente tarde, soy Adrián de Dios y nos escuchamos en un próximo programa. Recuerden, UJAT, estudia en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.